Bueno, haciendo un breve resumen de la mañana, en el año de innovación escuchamos y entendimos lo que es Imagina Chile, los esfuerzos, por tanto, del gobierno de subirnos aquí al carro de la innovación. Tuvimos también la presentación más bien provocativa, desafiante de Iván Vera, que lamentablemente tuvo que dejarnos. También tuvimos la suerte de compartir aquí una experiencia real de la empresa Komatsu Cummins en la persona de Víctor Gacitúa, que nos explicó ahí cómo aterrizaron ellos un proyecto de innovación. Y finalmente acabamos de escuchar la presentación de este modelo de innovación inclusiva propuesto por MMC Consultores y que, por cierto, debo decir que como Cámara de Comercio también nos pareció tremendamente interesante, lo estamos apoyando y todos aquellos de ustedes que son socios aquí en la Cámara van a recibir en breve también algún correo nuestro proponiéndoles que se sumen a esta encuesta, a esta metodología, independientemente de la información y la carpeta que tienen ustedes ahí en su silla, que yo, por cierto, también me atrevería a decir que, o animarles más bien a que la compartan con amistades, con sus redes de contacto, sean o no socios de la Cámara, porque finalmente lo que nos importa es impulsar esto a nivel país. Bueno, y ahora, por tanto, abrimos una ronda de consultas. Tenemos aquí 2 micrófonos dando vuelta. Ya, todo está en la nube. Toda la información está en la nube. ¿Cómo hacer cuando a Google se le corte la luz? ¿Dónde quedaron mis correos, mis documentos, todo? No, tienes que soltarlo. Ahí. Mira, la verdad es como yo comenté ahí, ese proyecto en particular es un proyecto del área de TI y las circunstancias técnicas personalmente yo no las conozco. Pero está asegurado, yo supongo que está asegurado todo lo que es documento y correo. Yo entiendo que sí. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Sí. Okay. Y la segunda, la pregunta para Víctor también era, se nombraron como 2 tareas de mantenimiento que estaba como objeto de este proyecto de innovación en relación a ver el tema de mantenimiento predictivo. Sí, sí. ¿Ese llegó a puerto? Los proyectos se plantearon por el tiempo que teníamos disponible a definir si tenían mérito. Ese era el objetivo de ese proyecto en particular. Estudiarlos, hacer algún prototipo muy básico y definir si tenía sentido seguir con ellos. Desde el punto de vista nuestro, como área de innovación, además aprendimos con ellos a postular a la línea I+D, que lo hicimos en paralelo, que eso, ojo con eso, los proyectos, las líneas de subsidio Corfo son, digamos, postulables en paralelo. Eso es lo que yo rescato. Ahora, desde el punto de vista del resultado del proyecto, uno tuvo mérito y el otro no. Cosa que fue muy interesante, porque ese era el objetivo, medirlo. Aquí adelante, perdón, aquí atrás. ¿Quién va a hacer la consulta? No, usted. Mi nombre es Eugenio Santelice, yo recién estoy ingresando por un emprendimiento. Quiero felicitar para quienes estamos recién entrando en este tema. Es bastante... Ahí sí, ya. Eugenio Santelice es mi nombre y yo recién estoy empezando con un emprendimiento y me pareció muy bueno en general lo que han presentado los expositores. Y la pregunta mía va para Cristóbal Undurraga. En la presentación de él habló de idea, solución y mercado. Pero eché de menos el tema de mercado. Y ahí les quisiera pedir alguna orientación para quienes recién empezamos en este tema, de cómo nos adentramos en el mercado, cómo te vas haciendo una cartera, o si tienes alguna recomendación, dónde poder buscar un poco más en el ofrecimiento de los servicios, como te digo, cuando uno recién empieza en este tema. Gracias. Ahí sí. El tema del mercado nosotros lo tratamos de abordar de manera un poquito más colectiva. En eso hay algunos programas que son asociativos o algunos programas que los manejamos a través de los gremios
en los cuales se reúne información que puede ser interesante para los mercados para ti. Aparte de eso, nosotros tenemos algunos recursos disponibles. En la Biblioteca de la Corfo tenemos acceso a una base de datos importante y bibliotecas importantes, pero Chile también tiene información relevante sobre esa materia. Lo que nos pasa con el apoyo a los mercados es que es muy caro hacerlo de manera individual. Y por eso los invitamos a que se asocien. Entonces, si tú estás emprendiendo en un área específica, que se puedan asociar con personas de esa área específica o se acerquen a la cámara correspondiente o al gremio correspondiente y lo puedan presentar de esa manera. Porque si no, se hace tremendamente costoso y uno replica la compra de información que le sirve a la persona al lado. Y eso es algo que observamos y por eso decidimos moverlo, más bien decir, miren, el desarrollo de los mercados lo preferimos que se haga de manera asociativa o a través de instrumentos públicos, o más bien en forma de bienes públicos que en forma de bienes individuales. Porque la verdad que no se justifica que uno le pase plata a los contribuyentes a alguien para que le vaya a comprar el estudio que hizo Juan Pérez o John Smith en no sé dónde, para que tú te quedes con él. Creemos que si eso lo vamos a hacer como Estado, debiera estar público para todos, o al menos para un gremio. Eso sería... Ahora, desde la experiencia personal de haber desarrollado empresa, mi recomendación es tomar mucho café o mucha cerveza, como tú queráis, con personas que lo han hecho antes. Es bien impresionante, o sea, de todas maneras vas a cometer errores que alguien ya cometió. Pero si tú puedes minimizar eso, hacerlos temprano y hacerlos ojalá muy barato, es tremendamente importante. Porque es clave que sepas a quién le vas a vender y si bien el mercado y el estudio y la investigación en terreno del mercado nosotros no la financiamos, creemos que es fundamental que sepas cuál es el mercado, al menos en teoría, al cual tú quieres aspirar. Nos pasa mucho, y nos pasó mucho, y hemos tratado de hacer las correcciones para enmendar, especialmente en el área de emprendimiento, en que nos llegaba la buena idea. Y estos son 50 millones de los contribuyentes que van a financiar una buena idea y al final no había mercado. Entonces tratamos de pedir, por favor, un buen análisis del mercado, con la información disponible. Es increíble la cantidad de información disponible y gratuita que hay además en Internet. Con un buen análisis del mercado, con lógico, no sin supuestos teóricos. Esto es como yo trabajé en las .com en su minuto y lo supuesto era que todo el mundo iba a estar conectado durante 100 horas al día para poder satisfacer. Y eso es absurdo. Con cosas racionales. Y en función de eso, de esa hipótesis, nosotros podemos financiar el desarrollo de la tecnología de desarrollo. Pero pedimos que ese estudio o ese análisis sensato venga. La mejor manera de hacerlo es con información pública. Acércate a una cámara, acércate a un gremio, acércate a ProChile, la Biblioteca de la Corfo tiene información, y no tengas miedo ni temor de compartir tu idea con gente que ha estado antes donde tú estás. Esa sería nuestra sugerencia, al menos para empezar. Muy buenos días. En primer lugar, felicitar al panel de expositores porque realmente han sido muy clarificadoras sus intervenciones. En primer lugar, también Iván Vera, que por lo menos a mí en lo personal me abrió los ojos sobre dónde fijar el foco para ver la idea innovadora, ¿no es cierto? Y es ir a donde el consumidor y preguntarle qué es lo que realmente requiere que se innove para que sea el producto mucho más atractivo, etcétera, o algún producto. Y por otra parte, también a don José Manuel Morales respecto a la innovación inclusiva, que es súper importante el concepto, digamos, yendo al fondo de las charlas, porque a veces, muchas veces uno se limita a proponer ideas porque decir, mira, el temor, no, a lo mejor no lo van a encontrar razonable, o va a ser una volada que va a tener un costo altísimo, la empresa no está en condiciones de enfrentarlo, etcétera. Entonces, yo creo que me quedó claro que hay que atreverse, en el sentido de que plantearse frente a una situación innovadora y después, obviamente, no tirar a la loca, digamos, la idea, sino que también fundamentarla con costos de realización y de materialización, y para eso está Corfo con los subsidios, etcétera, etcétera. Yo encuentro que aquí estamos en un punto de inflexión muy importante. Y respecto a lo que decía José Manuel Morales sobre el poco aporte creativo que tenemos en la población porque estamos rigidizados por la disciplina, etcétera, etcétera. Yo creo que esto viene un poco como respuesta a que Chile fue siempre un país considerado pobre, limitado, con escasez de dólares, que hay que cuidar las divisas, que tenemos que hacer esto. Entonces siempre pensando en pequeñito.
y para hacer rendir lo poco que había que ser disciplinado y ordenado. Entonces nos quedamos encajonados en esa etapa, y yo creo que hoy en día el desafío de la globalización obliga a los países a incorporarse y a pensar en grande, y eso es lo que todavía nos cuesta mucho acá en Chile. Todavía pensamos en forma muy aldea. Yo creo que ha llegado el momento, ahora que tenemos un espacio económico más favorable, tenemos que saberlo aprovechar en esto, en la creatividad y en la inventiva para innovar y mejorar la performance de nuestros productos o de nuestros sistemas y de nuestros servicios. De lo contrario, como decía con toda razón don Iván Vera, sonamos. Hasta aquí nomás llegó el éxito, entre comillas, de Chile, porque no vamos a ser capaces de dar un salto muy más cuantitativo y cualitativo para adaptarnos a las economías mundiales. Yo creo que, y como pregunta, quiero saber si en realidad las versiones estas van a ser enviadas a ustedes por correo o se pueden solicitar. No, las vamos a subir a nuestra página web el día lunes, www.css.cl, y ahí se meten en una sección que se llama Eventos y Eventos Pasados con el mismo título del taller, e ingresan y van a ver en este caso las cuatro presentaciones. Muchas gracias. De nada. ¿Tenemos algo? Sí, una pregunta al fondo. Hola, mi nombre es Nicolás Roncoret, líder de innovación y encargado de marketing digital en Entel. Uno de los grandes desafíos que tenemos en Entel, tanto a nivel interno como a nivel externo, es generar una cultura de innovación. ¿Cómo generamos que en una empresa que ya tiene flujos, procesos armados de harto tiempo de implementación, cómo se puede innovar, cómo se puede mejorar o cómo se pueden hacer las cosas de forma diferente? Cambiar la cultura de lo que ya está establecido a nuevos paradigmas, a nuevas ideas, es extremadamente difícil y lento como proceso. Al mismo tiempo, la pregunta, entonces, por ese lado lo que me interesaría saber son mejores prácticas que existan o guías para poder fomentar el desarrollo de una cultura de innovación al interior de la empresa. Y por otro lado, también entender un poco qué se puede hacer para que también como empresa apoyemos al desarrollo de innovación en Chile, pero hacia el exterior. O sea, ¿cuáles son las áreas que más necesitaría para que una empresa pueda apoyar a proyectos nuevos o nuevas ideas, sin necesariamente contar en lo que siempre se habla, que es financiamiento, que es por lo general lo que se usa como principal motor de innovación? Creo que hay otras alternativas, pero sería bueno también tener la visión de ustedes. Gracias. Perdón. Realizar un buen diagnóstico. O sea, identificar efectivamente cuáles son los obstáculos que tú en Entel o ustedes en sus empresas tienen culturalmente, para no estar tirando taller al lote y poder focalizar eso bien. Y no solamente puede ser un problema de apertura interna, puede ser un problema de confianza y cooperación. Quizás el problema de confianza y cooperación esté en operaciones y el tema de apertura interna esté en marketing. Entonces, realizar un diagnóstico lo más exhaustivo de la empresa, yo creo que es clave. Y lo segundo, tener cuidado con el tema de las recetas mágicas. Hoy día en internet, en temas de blogs y todo, siempre están los 5 pasos para ser creativo, los 10 tips para ser innovador. Y está bien, si en general uno lee esas cosas y efectivamente es difícil estar en desacuerdo. Si me dicen para ser creativo, lee mucho y distintos autores, seguro que sí, pues yo creo que eso va a ser más creativo. Pero tener cuidado bien con qué metodología pueden ser efectivamente para tu empresa. En este momento, como consultor, lo que yo tendría que hacer sería, en mi caso, aplicar esta encuesta en TEL, nosotros felices, e identificar los principales obstáculos y potenciales, y a partir de eso establecer un trabajo serio. Pero yo de buena primera no te podría decir los 3 consejos claves para cambiar la cultura de una empresa, porque sería irresponsable de mi parte. Si me permiten, en el caso de Entel, hace como poco más de un año atrás, yo fui invitado, Entel es socio de la Cámara, por eso lo comento, fui invitado al centro de innovación que ustedes tienen ahí en el edificio Titanium. Y me pareció entender que ese modelo era bien interesante, porque en el fondo era justamente un modelo inclusivo desde el punto de vista en que ustedes invitaban a clientes, a usuarios finales,
a gremios como nosotros, por ejemplo, o sea, a distintos, por decirlo así, stakeholders en lenguaje moderno, y haciendo un pimponeo ahí real de cómo, en el fondo, aplicar en forma eficiente la tecnología en el día a día. Yo creo que es un súper buen ejemplo, o sea, pero me imagino que tú te refieres más bien al interior de Entel como estructura, ¿verdad? Perfecto. No sé, ¿aquí había una consulta más? Ah, perdón. Si me permite, en ese punto, un poco duro lo que voy a decir, pero en verdad lo que más uno necesita es que gente general crea en esto. Sin eso no hay metodología que te vaya a funcionar. Están haciendo un diagnóstico fantástico, tus muchachos son súper buenos, pero puede ir a parar a un cajón. Y allí lo que se necesitan son liderazgos. Y al que no le, y en eso yo tomo lo que digo Iván, en verdad, si la empresa, si tú tenías un jefe que no está en esa y tú estás en esa, búscate una empresa que esté en esa. Te digo en general, por norma práctica nomás. Y lo otro, en el caso particular de Entel, miren lo que ha hecho Movistar. Movistar ha tomado algunas políticas de recursos humanos que son bien notables en términos de fomentar la innovación dentro de los empleados. Y a la hora de contratar o trabajar con emprendimientos u otros innovadores, pequeñas y medianas empresas, yo voy a partir por lo básico, paguen a 30 días. Y lo segundo es que denles un contrato. Si muchas veces los emprendedores no necesitan, a ver, nosotros ojalá pudiéramos cambiar el capital semilla de 50 millones por 50 millones en facturas de una empresa. Y en eso las grandes empresas como Entel, los retailers, tienen mucho que hacer. O sea, simplemente tengan una política de escuchar a los emprendedores, a las pymes, y no hacer licitaciones que solo se las puede ganar Sonda. Con boletos de garantía de 1.000 millones, ese tipo de cosas. Hay mucho que hacer sin grandes cambios. Hola, buen día. Mi nombre es Paolo Geldres y trabajo en la Universidad de Chile. ¿Ya? En este tipo de seminarios a veces me siento un poco como un bicho raro porque soy más de una institución del lado pública que del lado privado, que es donde está enfocado esto. Entonces mi pregunta está dirigida principalmente a Cristóbal, y es saber si existe algún plan que permita incentivar la innovación en el sector público, ¿ya? Y que de alguna manera permita disminuir la distinta burocracia que existe, ¿ya? Y que permita mejorar los procesos internos que tienen todas las instituciones públicas. Yo hablo un poco desde mi sector, que es de la educación, ¿ya? Te agradezco la pregunta, en verdad, porque nosotros, algo que repetimos hasta el cansancio, nosotros somos un porcentaje demasiado importante del PIB, somos lejos la empresa más grande de Chile, por lo tanto, tratemos de predicar con el ejemplo. Ahora, tú estás en la Chile, tú sabes que tenemos el derecho administrativo, que es un derecho distinto que se le aplica a casi todos los demás que están aquí en la mesa. Dicho eso, nosotros hemos, más a nivel de iniciativas de gobierno, apoyado 3 grandes programas. Uno es el Chile Gestiona, que lo lidera el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con la celebración o el premio de iniciativas innovadoras dentro del Estado. Ese es uno. El segundo, Corfo este año ajustó el programa de gestión de la innovación, que es lo que hemos estado conversando aquí, que es lo que Víctor hoy día expuso, para instituciones públicas. La Contraloría no nos permite hacerlo para todos porque no le podéis pasar plata a otro ministerio, todo este tipo de restricciones, pero al menos queremos demostrar que el Estado sí puede innovar y que tiene sentido innovar. Y el tercero son iniciativas del corte como Chile Atiende, la apertura a datos y una serie de otras iniciativas que lo que apuntan al final del día es a la innovación en calidad, o sea, que redunde en una mejor atención a los usuarios. ¿Qué nos gustaría hacer? No sabemos si vamos a poder hacerlo o no, pero ¿qué nos gustaría al menos dejar la idea de que alguien pueda hacerlo? Ojalá todas estas buenas prácticas y estos programas generen información y experiencia para ojalá se construya una suerte de laboratorio de innovación dentro del Estado. Nos parecía que no tenía ningún sentido crear el laboratorio si no había ratones, y por lo tanto primero tenemos los ratones y ahora podemos ojalá hacer el laboratorio. Yo creo que es un proyecto 2014-2015 que ojalá el Estado de Chile recoja toda esta experiencia y la consolide. Que lo mismo que estamos haciendo, y con esto cierro, en el caso de la educación pública. Nosotros lanzamos un programa con los estudiantes de colegio
de educación de innovación y emprendimiento. Trabajamos hoy día con 40.000 niños de manera directa, con 80.000 de manera indirecta. Y lo estamos haciendo en conjunto con el Mineduc, porque estamos probando todo tipo de metodologías distintas y que por supuesto que no afecten a los niños, y aprender de las mejores, y esas después se disponibilizan para ser parte de la malla curricular. Creemos que es una contribución que podemos hacer. Buenos días, quiero agradecer en primer lugar a los expositores. Lo que sí extrañé algo, acá dice innovación inclusiva. Yo soy una persona ciega y mi nombre es Catherine, y extrañé en la exposición eso. Por ejemplo, se habló de iPhone, BlackBerry, iPad, y los tres tienen programas bastante inclusivos para las personas con discapacidad visual. El otro día estuvimos cuando se dijo el tema del censo, que los discapacitados somos un 13% de la población y somos una de las minorías más grandes. Entonces extrañé un poco eso. Al tomarlo como innovación inclusiva, quizás pensé que iba a ser un poco más dedicado también, o se iba a dar un espacio, o se iba a explicar de diferente forma para las diferentes discapacidades. En segundo lugar, creo que es una apertura muy grande que tienen también para innovar, y decirle a Corfo también que al ser el 13%, o sea, hay harto donde trabajar. Me gustaría también poder hablar después con la persona de Entel, ya que soy usuaria de Entel, y la accesibilidad de la telefonía es increíble, y la cantidad de personas con discapacidad visual que usan telefonía o nuevas innovaciones en tecnología es increíble. Eso es lo que tengo que decir, más que nada. Le agradezco mucho sus comentarios. Quizá el título del taller, Innovación Inclusiva, quizá en ese sentido, claro, estaba más enfocado un poco quizá a lo que luego graficó en su exposición el señor José Manuel Morales, pero usted nos ha abierto efectivamente los ojos, nunca mejor dicho, en un tema que creo que es súper relevante, y usted ha hecho un muy buen punto. No sé si alguien más quiere comentarlo. Yo creo que es importante también, por lo que intenté dar cuenta de lo que es la diversidad, y efectivamente el tema de, mejor no hablar de discapacidad en este caso, sino personas distintas o, digamos, experiencias distintas que efectivamente en su complementariedad obviamente van a permitir identificar distintas oportunidades, distintos negocios. Entonces yo creo que el alcance que tú haces es sumamente valioso para nosotros, para seguir promocionando el modelo de innovación inclusiva. En ese punto tomo 100% Catherine tu punto. Nosotros hemos apoyado algunos programas asociativos de personas con capacidades diferentes. No es un eje de trabajo nuestro, pero tampoco es un eje de exclusión. Y por lo tanto, si tú eres parte de alguna organización, de alguna asociación que estén desarrollando proyectos y negocios, bienvenida sea tu postulación. El correo yo lo mostré en pantalla, te lo digo, es innovacionempresarial@corfo.cl, y el mío personal es cundurraga@corfo.cl. No sé si hay alguna otra consulta más en la sala. Parece que no. Creo que ya también por el tiempo hemos agotado un poco esta mañana. Les agradezco especialmente a nuestros 4 expositores del día de hoy por habernos acompañado, por supuesto a nuestros auspiciadores por hacer posible esta actividad, y todos ustedes por haber asistido aquí. Muchísimas gracias. Les pido por favor dejar su encuesta en el mesón, y espero verles en otra oportunidad. Muchas gracias.